para los que no pueden acompañarnos en vivo. Excelente. Vamos a orar, amigos. Oremos. Amado Padre, te pedimos perdón porque pues todo el mundo debe amarte y debe adorar a tu Hijo Jesucristo. Pero no es así. Hay tantos en el mundo que no le respetan a tu Hijo y pues de hacerlo así, pues te faltan el respeto a ti. Pues también en momentos de nuestras vidas, Señor, por nuestra falta de fe, por nuestra desobediencia o por ir tras nuestros deseos carnales, pues, Señor, hemos pecado Sí, pero contra pues, ¿qué ti quiere en que haga? Que tenga que palabra. pedir vomitar, ¿lo va a hacer? Perdón, hemos pecado contra ti en pensamiento, palabra y obra, y pues llénanos de tu amor, Señor, y pues sobre todo para ver que tu Hijo Jesucristo es el que dio todo por nosotros, que hasta fue rechazado por los suyos por amor a nosotros. En el nombre de Jesucristo, amén. Ok, amigos, muy buenas noches, muy buenas tardes. Acuérdense de silenciar sus micrófonos cuando no están aportando o haciendo una pregunta, por favor. Pero al momento de querer comentar, preguntar sí, o participar en la clase, con confianza pueden hacerlo. Siendo un grupo grande, la mejor manera es levantar la mano. Ahí misma en la aplicación hay forma de levantar la mano. Me parece ahí en la aplicación pueden y así pueden aportar. Igual en el chat pueden también dejar sus comentarios. Muy bien. Ok, antes de seguir, vamos a saludar a los que recién entraron. Muy buenas noches al señor Alexander Suárez. Buenas noches a Benjamín de Colombia. Buenas noches, líder. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga y el Espíritu Santo nos guíe esta noche y en específico en esta clase. Gracias, Alexander. Okay. Buenas noches, Edison Pérez. Buenas noches, Marcelo Camacho. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor Joel. Todo bien, gracias a Dios. Muy buenas noches, Pablo Fabián. Buenas noches, profesor. Buenas noches, grupo. Dios le bendiga. Ok, gracias, Pablo. ¿Qué? Lección 7. Buenas noches a todos, bendiciones de Colombia. Igualmente, Benjamín. Ok, igualmente. Ok, seguimos con una actividad. Bueno, más bien les voy a compartir algo de información, un poco de fondo histórico para nuestra lección. Vamos a comenzar a platicar. Hablando un poco acerca de Galilea. Algunos de ustedes ya empezaron a hacer la evaluación final y se dieron cuenta que en la evaluación final, bueno, tiene sus dos partes. La parte uno es preparar por escrito el plan para una enseñanza, utilizando los 4C, ¿verdad? La técnica, el método de los 4C. La segunda parte, la parte 2, es un cuestionario que se hace en línea, ¿verdad? Y en el cuestionario ya vieron que hasta hay un mapa, ¿verdad? Y tienen que responder unas preguntitas. Tienen que ubicar varios lugares en el mapa. Aquí solo tienen un pedacito del mapa y pueden ver aquí, este es el mar de Galilea, este es el mar Mediterráneo, acá muy grande. Y toda esta zona, justo aquí a un lado del mar de Galilea, es la región de Galilea. Al sur, justo al sur, bueno, pegado queda Samaria primero, y luego abajo de Samaria queda
Judea. ¿Okay? Y ahí viene bajando del mar de Galilea un río donde Juan bautizaba, que por supuesto es el río Jordán. El río Jordán. ¿Okay? Más o menos por aquí queda la ciudad de Nazaret, la ciudad donde se crió Jesucristo. ¿Okay? Aquí tienen un mapa más organizado que los míos, ¿verdad? Okay. Si están en un celular, a lo mejor se tienen que acercar un poco. Creo que no tengo forma de ampliar esta imagen, pero creo que ustedes si deslizan en la pantalla en un equipo celular, creo que sí pueden ampliar un poco. Si el texto en el mapa está muy chiquitito. Okay. 5 lugares que les quiero mencionar. Primero, el mar de Galilea, por supuesto, también llamado el lago de Genezaret. Genezaret, a veces le llaman en la palabra de Dios. Pues gran parte del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, pues lo pasó cerca. Nuestro Señor Jesús lo pasó cerca del hermoso mar de Galilea. Es una gran masa de agua, situada como en un valle, unos 203 metros por debajo del nivel del mar Mediterráneo. O sea, está muy abajo, digamos, del nivel del mar Mediterráneo. Tiene alrededor de, bueno, es como 21, a ver si puedo dibujar, de largo, aproximadamente 21 metros de largo y 12 de ancho. ¿Okay? O sea, sí está grandecito. ¿Okay? Fue un área comercial pesquera muy conocida, también por sus tormentas repentinas y violentas. Hacían que la gente temiera al mar de Galilea. Bueno, y vemos ejemplos de eso en las escrituras, ¿verdad? De unas tormentas que surgen. También tenemos en el mapa, tenemos Nazaret. Nazaret, aquí ya lo había mencionado, ¿verdad? Nazaret, por supuesto, es la ciudad donde se crió Jesucristo. A partir de los aproximadamente 2-3 años, calculamos que es cuando Jesús y José y María hubieran regresado de Egipto. Se regresaron de Egipto y se establecieron en Nazaret. Jesús también predicó y llamó a la mayoría de sus discípulos en esta área, en Galilea, ¿verdad? O sea, Jesús es de aquí. Por eso en la cruz, cuando en la crucifixión que ponen arriba de la cabeza de Jesús en varios idiomas, Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Sí, Jesús Nazarenus Rex Judaeorum en latín. O sea, Jesús el Nazareno es conocido, aunque nació en Belén, ¿verdad? También tenemos Caná. La semana pasada hablamos de Caná, ¿verdad? Donde Jesús hizo su primer milagro, fue a la boda con su mamá y los discípulos, algunos discípulos, sí, y allí cambió el agua en vino. Si ven, pues queda muy cerca, ¿verdad? Caná y Nazaret. O sea, es lógico que Jesús tenía amigos o familiares ahí cerca en Caná. Y también tenemos otras ciudades interesantes de importancia en los evangelios. Son Capernaum. Capernaum se mencionó la semana pasada. Se puede decir que Jesús tenía casi como su sede Galilea en Capernaum. En muchas ocasiones Jesús se encuentra en esta parte, aquí a la orilla norteña del mar de Galilea, queda
Capernaum. A ver si puedo indicar. Sí, por aquí es Capernaum. ¿Ok? Pegado también a Corazín. Si ven aquí, hay dos otros pueblos, Betsaida y Corazín. Betsaida y Corazín. Um, pues en esta área también Jesús, sus discípulos, muchos de ellos eran pescadores de estos pueblos y Jesús predicaba aquí, pero muchos en los pueblos de Betsaida y Corazín rechazaron el evangelio. Okay. Muy bien, hasta ahí creo que en el chat tenemos unos comentarios. Sí, Oliver dice que son 21 kilómetros de largo. Gracias, Oliver. Yo creo que me equivoqué. 21 metros de norte al sur de largo es el mar de Galilea. Gracias, Oliver, por aclarar. En el libro de Isaías, del profeta Isaías, tenemos una profecía acerca de Galilea. ¿Podría usted, señor Eduardo Milanesi, leer Isaías capítulo 9, 1 y 2 aquí en la pantalla? Claro que sí, pastor, con mucho gusto. Gracias. Pero no siempre habrá oscuridad para los que ahora está angustiada. En los primeros tiempos las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará la gloria del camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. La luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Ok, gracias, Eduardo. En los días de Isaías, para Galilea, pues eran tiempos muy oscuros. Isaías vivió unos 700 años antes de Cristo. En aquella época es cuando llegaron unos enemigos muy feroces, muy salvajes, asirios, los asirios bajo el rey Sennacherib. Llegaron y conquistaron, digamos, las 10 tribus de Israel, porque Israel y Judá se habían separado en dos reinos y las 10 tribus del norte fueron pues destruidas en aquella época. Y de ahí en adelante pasaron por tiempos muy oscuros. Los que eran del pueblo de Dios, los israelitas y judíos, los israelitas fueron mezclados, muchos murieron o fueron dispersados. Y también los asirios trajeron otras naciones y tribus y mezclaron mucho. O sea, ya no era su tierra, ya no era su tierra. Entonces, pero sí, aquí vemos en la profecía de Isaías, aquellas regiones, Galilea realmente, originalmente fueron dadas a Zabulón, Neftalí, también Isaacar y la tribu de Aser, si no me equivoco. Pero sí, llegaron los asirios y sí, eran tiempos, dice, fueron afligidas en los primeros tiempos, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria en el camino del mar, al otro lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. O sea, en Galilea iban a tener una gran bendición. ¿Cuál es la bendición? Que el pueblo iba a ver claramente la luz hasta iba a resplandecer, entre ellos. ¿Okay? Hablando literalmente de la luz del mundo que nosotros sabemos que es Jesucristo. Pero esto fue una gran,
fue un gran consuelo para los de Galilea, porque ellos eran menospreciados por los del sur de Judá. Los judíos menospreciaban a los galileos, a los judíos de Galilea. Okay. Entonces, muy bien. Seguimos. Vamos a nuestra lección para hoy. Favor de abrir sus Biblias. Lucas 4, 14 a 30. Vamos a Galilea, todos juntos. Repasaremos a nuestras preguntas de considerar. 7 preguntas. La primera, ¿quiénes son los personajes que aparecen en esta historia? ¿Quiénes son los personajes? Ok, perdón. ¿Alguien levanta la mano? Ahí sí, ahora veo. Señor Javier Navarrete, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Señor Javier. Ok, no le oigo, señor Javier. ¿Ahora sí? Ahora sí. Jesús, ¿Qué, Jesús? el Espíritu Santo, Claro que sí, el la Espíritu gente de Santo. Galilea, Gente de Galilea, excelente. también de Nazaret, los que estaban en la sinagoga, Ok, los que estaban en la sinagoga, sí. bueno, se nombra a José, el papá de Jesús, Ok. porque cuando le dicen que no estés Jesús, el hijo de José, se nombra también pues la viuda de Sarepta, se nombra también Elías, Sí, sí, va bien. y bueno, también se nombra pues a lo que vino nuestro Señor Jesucristo, a liberar a los ciegos, a los oprimidos, a darle libertad. Y también se nombra el nombre de Dios, ¿verdad? Sí, excelente. Se nombra el nombre de Naamán. Ok, Naamán, sí. El sirio, ¿verdad? Sí, Ok. Sí, fue un capitán, un general del ejército sirio, ¿verdad? Que sufría de lepra, pero fue sanado en el río Jordán. Se lavó 7 veces. Okay. Muy bien, excelente. Vamos a la pregunta 2. ¿Cuáles son los objetos de esta historia? ¿Cuáles son los objetos de esta historia? No son muchos, pero sí la hay. El libro de Isaías. Sí, el más importante. Y muy buenas tardes, señor Wilson. Okay. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Todo bien. Saludos también a todos mis compañeros de estudio. Igualmente, Wilson. Un saludo a los que Gracias. están en Ecuador. Pues yo tengo mi libro, mi Biblia así. ¿Cómo imaginan ustedes cómo era el libro de Isaías? Era un rollo. Ujú. Era un rollo donde en aquel tiempo se mantenía con unos maderos así como rodillos. Se los envolvía ahí se los mantenía guardado. Sí, el otro detalle que hay que mencionar es que en aquel entonces no tenían los capítulos y los versículos como los tenemos ahora. O sea, qué difícil encontrar tu lugar, sobre todo en el libro de Isaías, que cuántos capítulos tiene. Y, o sea, uno tiene que conocer la palabra de Dios, hasta conoce los papiros, ¿verdad? Creo que... Sí. Muy bien, o sea, no era cualquier cosa pasar a hacer la lectura. Tienes que haber estudiado, haber leído la palabra de Dios anteriormente.
estar preparado para, pues nosotros lo tenemos fácil, ¿verdad? Está en el celular, nada más le pones y ya. No, o tenemos la tabla el índice, ¿verdad? La tabla de contenido en la primera página. Pues pues, a mí me pusieron a memorizar los libros de la Biblia. ¿A ustedes? De Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, o sea, número, así, todo así adelante. Hay que hacerlo, ¿verdad? Con los participantes de Academia Cristo. Una tarea para todos a aprender los libros de la Biblia. Sería muy bueno. Sí, pues sí se puede. Mi hijo de 9 años ya lo puede hacer. O sea, sí se puede. Si los niños lo pueden, se los pueden memorizar, nosotros también. Qué bien. El libro de Isaías, bien. Bueno, eso fue También hay otro objeto, para mí me parece, cuando lo llevaron a las colinas, bueno, se llamaría al barranco, que lo querían tirar a Jesucristo cuando se enojaron los que estaban en la sinagoga. También, ¿verdad? Eso sí. Ok. Muy bien. Pregunta 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? Ya hablamos un poco de esto, pero para repasar. En Galilea, en Nazaret, en la sinagoga. Sí, así es. Empezamos, o sea, en el versículo 14-15 da como Lucas nos da un comentario general, que Jesús andaba, dice, con el poder del Espíritu, Jesús volvió a Galilea y su fama se difundió por todos los lugares vecinos, enseñaba en las sinagogas de ellos y todos lo glorificaban. O sea, Jesús andaba en toda esa región que vimos en el mapa, y después a Nazaret, ¿verdad? En específico, pues a la sinagoga. Esta son los restos, las ruinas de una sinagoga judía. Desde los tiempos del exilio en Babilonia, estamos hablando de 500 algo antes de Cristo, los judíos establecían un lugar para juntarse cuando vivían fuera de Judea. En donde quiera que se establecía una comunidad judía, casi siempre se organizaba de inmediato una sinagoga. O sea, donde hay judíos, ponen una sinagoga. Hasta en cierto sentido, amigos, eso es lo que queremos que ustedes hagan aquí en Academia de Cristo. Queremos que donde hay personas que estudian la palabra, que se juntan. Esa es la idea de sinagoga. Personas se juntan con la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la idea. Ahora, si ponen un edificio, bien. Si no, está bien. Pues bajo un árbol, en una casa. O sea, eso depende del grupo y de los recursos disponibles en su situación en cada lugar. Pues bueno, pero lo importante es juntarse con la palabra de Dios. Qué interesante. Bueno, volviendo al tema, una sinagoga era un edificio simple en muchos casos, normalmente de forma rectangular. Casi siempre ponían es como ahora con el COVID, todos ponen un lavamanos fuera a la entrada, ¿verdad? De cualquier negocio, cualquier empresa. Bueno, por lo menos acá en Paraguay, antes de entrar en cualquier tiendita, no, siempre hay que lavarse las manos. También tenían un lavamanos, un recipiente grande de aguas para a la entrada de la sinagoga, porque ellos tenían un lavamiento ceremonial. No se hacían sacrificios en las sinagogas. A veces en la pared tenían como un lugar, unos rinconcitos para meter los textos.
para meter los rollos que hablamos de la palabra de Dios, ¿verdad? Para ellos no le llamaban, no les llamaban la Biblia, ellos le llamaban pues la ley y los profetas, ¿verdad? Entonces, bueno, pero ellos... La Torá. La Torá, sí, correcto, se refiere al Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Muchas veces para tener un servicio, en el caso de las sinagogas, tenía que ser un mínimo de 10 hombres judíos presentes para tener una reunión, digamos, legítima. Muchas veces tenían un orden de reunión preparada, casi como un tipo de liturgia, como de, primero esto y después esto. Y solían también decir el gran Shema. Shema es la palabra hebrea para oye o escucha. Viene de Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad es como, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, es Deuteronomio 6:4. Yo creo que es el versículo favorito del judaísmo, ¿verdad? O sea, dejan claro que hay un solo Dios. No es como los otros que tienen muchos dioses. Hay un solo Dios. Y es el Señor. Ok, después tenían un tiempo para la lectura, las lecturas. Y la lectura, alguien pasaba a hacer la lectura normalmente parado y después se sentaba en algunas ocasiones para explicar la palabra de Dios. Acuérdense de que la palabra de Dios fue escrita sobre todo en hebreo, el Antiguo Testamento, pero ya para estas alturas, en los tiempos de Jesús, hablaban arameo. Arameo es muy, muy parecido al hebreo, sino que tiene algunas diferencias, como los idiomas van cambiando tras los siglos, pues eso es lo que sucedió, y también hasta en algunos casos la gente estaba acostumbrada a hablar en griego, ¿verdad? Que ya era la lengua internacional de aquellos tiempos. Sí, entonces se hacía una lectura y después, pues lo que a nosotros llamaríamos un sermón o un estudio. Y eso es lo que sucedió ese día cuando Jesús entró en la sinagoga y a él le pidieron hacer la lectura y le dieron la palabra, ¿verdad? Bien, chat. Okay. Sí, Lisbeth también menciona que Jesús fue llevado al cerro, ¿verdad? ¿Cuándo ocurrió esta historia, amigos? Van a volver la cuenta que está ahorita premium. ¿Cuándo ocurrió esta historia? Pastor, Sí, adelante. pues al principio de su ministerio de Jesús, porque, bueno, en el libro de Lucas dice que venía de la tentación, ¿verdad? El capítulo anterior, y después en el desierto, y ya después, pues empieza su ministerio. Al principio de su ministerio. Sí, correcto. En eso estamos muy, muy de acuerdo. Y también se ve porque la gente de Nazaret conoce a Jesús, pero no esto de que anda predicando y sanando y todo eso es nuevo para ellos, ¿verdad? O sea, lo conocen, es de su pueblo, pero ya ha entrado en una nueva fase, ¿verdad? De su vida aquí. Otro detallito acerca del en qué día de la semana estamos, cuando Jesús va En el versículo 16 dice del día de reposo también.
Correcto, día de reposo. Cuando se habla de día de reposo, amigos, no solamente es quedarte en casa haciendo nada. Ellos iban, digamos, iban a la iglesia, ¿verdad? Para ellos era la sinagoga. Am, entonces, cuando estudiamos los mandamientos de Dios y dicen, ah, ah, pues, a, a consagrar, Dios nos dice que mantengamos sagrado el día de reposo, el sábado, pues eh, realmente el punto en eso es también encontrar nuestro descanso en la palabra de Dios y en la compañía de otros creyentes, ¿verdad? Okay. Ese es el punto del día del sábado, lo cual los dirigía siempre a Jesucristo, quien es el día de reposo, pues Cristo es nuestro reposo, ¿verdad? Nuestro reposo espiritual. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿O cuáles son los problemas en esta historia, amigos? Pastor, Ok, sí, otra vez. Javier, sí. sí, bueno, uno de los problemas que se ve ahí es la incredulidad de la gente en la sinagoga. Ok, sin duda, sí, la incredulidad de la gente en la sinagoga. Muy bien. Señor Santos Herminio, ¿cómo ve usted el asunto? ¿Cuál es el problema en esta historia? Desconocimiento de muchas cosas. Allí iba a empezar nuestro Señor Jesucristo su ministerio y me llama mucho la atención que por ello nuestro Señor viene de un ayuno de 40 días y 40 noches para empezar su ministerio, ¿verdad? Porque sabía de la incredulidad, ese era el grave problema, la incredulidad de la gente al saber de una noticia que traía el Señor de perdón de pecados, que Él era el Hijo de Dios. Entonces todas esas cosas fueron graves problemas para su ministerio. Ok, excelente, Santos Herminio. Muchas gracias. ¿Alguien más desea aportar? Señor Ricardo Fidel, buenas noches y después Zoilo. Ricardo Fidel, adelante. Buenas noches, prácticamente lo mismo que el pueblo israelita no tenía conocimiento o ellos esperaban un libertador, pero un libertador guerrero, un general. Ellos esperaban eso, no esperaban alguien con la parte espiritual que tenía Jesús, porque Jesús les predicaba amor, ama a tu prójimo, y ellos querían matar a los romanos, liberarse a los romanos. Sí. Eso era lo que querían los israelitas. No querían un Mesías que les predicara amor, no. Ellos querían alguien que los llevara a la historia y sacar a los romanos de su país. Porque los israelitas eran esclavos en ese momento. Sí, gracias, Ricardo Fidel. Uno de los problemas durante todo el ministerio de Jesucristo era de que la gente se enfocaba mucho bueno, querían una salvación política y terrenal, y Jesús llegó con una salvación espiritual y una salvación eterna, algo mucho mejor, y no la querían, ¿verdad? Bueno, muchos, algunos no la querían. Señor Zoilo y después señor Marcelo. Señor Zoilo. Bien, en el versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y también acá, cuando Jesús habló en la sinagoga, se paró, entonces no le creyeron los suyos, entonces lo querían, ¿cómo se llama? Hasta matarlo, no es que lo sacaron de mí. La gente rechaza a Jesucristo
Eso sí es un gran problema y lo quieren matar. Y eso se va a ver a lo largo de su ministerio. En muchas ocasiones la gente lo quería matar, hasta los fariseos. Y bien Zoilo menciona que también estamos presentes nosotros en esta historia, ¿verdad? ¿Qué problema tiene el pueblo de Dios? Pues son pobres en espíritu, son cautivos, son ciegos, oprimidos, todo eso. Pues somos nosotros, o éramos, estábamos. Gracias, Zoilo. Buenos comentarios. Marcelo, adelante. Le cedemos el micrófono al señor Marcelo. Después Si me, Lisbeth, vamos. si me permite, yo veo dos problemas. Dígame si estoy viendo, Joel. El primer problema es que en el lugar donde fue a predicar, ellos conocían de dónde venía y los fariseos o las personas estas le dijeron, pero si usted no sabemos quién es su padre. Entonces ya conocían su infancia, de dónde venía, sabían que uno venía de padres de verdad. Entonces como cuando uno lo conocen en un lugar y le empiezan a ver las cosas malas. Y la segunda es que él casi se declaró ahí en Isaías que él era el que venía, que él era Dios. Esos son los dos problemas que vi. Uno lo conocían desde pequeño, entonces ya sabían que no iba bien la cosa, que todos tienes padre y madre y de un momento a otro María salió embarazada. Mucha gente no creía en eso. Y el segundo es que él dijo, yo soy el que vengo acá. Y eso fue como terrible para un religioso que digan que viene, que él es Dios, es terrible. No sé si estoy bien. Sí, qué interesante, qué interesante. Ese momento es uno de muy dramático, ¿verdad? Em, ahí lee la palabra y dice que ahí se quedaron, lo miraban fijamente. Correcto, O sea, están en suspenso. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Y dice, correcto. hoy se ha cumplido esta Sí. escritura delante de ustedes. Me imagino que... ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? Pero hasta cierto punto tal vez ya lo sentían de... ¿Será él? Interesante. Gabriela pone en el chat algo de parte del problema es el juzgar a Jesús por no cumplir con las expectativas que ellos tenían sobre cómo debía ser el Salvador prometido. Algo parecido al rey David cuando fue ungido. Se esperaba que fuera de otra manera, pero Dios no actúa basándose en las apariencias. Creo que fue hoy en la mañana, en la clase de la mañana, que alguien dijo que parte del problema es el prejuicio, ¿verdad? Ellos juzgaban a Jesús, juzgaban la situación antes de investigarlo. Okay. Muchas gracias. Bueno, algunos ya bajaron, que tenían la mano levantada, ya la bajaron, perdón. Señor Wilson, adelante. Buenas noches. Sí, buenas noches, señor Wilson. ¿Quería aportar o no? Sí, yo quería comentar que qué lamentable que ellos, sabiendo con puntos y comas la palabra, ¿verdad? Entonces no tuvieron el suficiente discernimiento para ver que se estaba cumpliendo la profecía. Y además que ellos esperaban a un libertador que los quitara del yugo de los romanos, ¿verdad? Más bien, Dios les iba a quitar el yugo, pero de sus pecados, ¿verdad? Pero ellos esperaban de que derrocar al imperio que estaba en ese momento, ¿verdad? Entonces ese era el problema que ellos miraban. Ok, gracias, Wilson. Okay. Ricardo Fidel comenta en el chat, pues ¿cómo un vecino podía creerse el Mesías? Eso sí es cierto. Imagínense que uno de tus compañeros de la escuela, de la secundaria, o un vecino, y ahora pues ya de adultos, y siempre tenía algo de diferente él, o sea, nunca se metía en problemas, o sea, tal vez siempre notaban algo diferente, pero ahora es hijo de Dios. Interesante. Y Alexander Suárez también en el chat comenta
que Jesús aquí empieza a predicar a su propio pueblo y eso, digamos que la verdad a la luz de la palabra les incomoda. ¿Ok? Muchas gracias. Los estaba sacando de su zona de confort, dice Alexander. Gracias, Alexander, por su comentario. Kaylin, adelante, Kaylin. A ese problema se le puede anexar, no sé bien cómo dice la cita, pero a lo que se refiere cuando dice a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Sí, en Juan 1, ¿verdad? Juan 1 Ujú. es donde dice. Ese problema también había aquí. Sí, exactamente. Y ese problema hasta la fecha, Kaylin, muy pocos judíos son cristianos hoy en día. Sí hay algunos, pero no muchos. ¿Okay? Muy bien, Oliver, creo que Oliver quiere aportar también. Oliver. Sí, si me permite nomás para Claro. de este pasaje. En el versículo, después de que Jesús dice que la escritura se había cumplido delante de ellos, dice que en el versículo 22 que todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces, es decir, que hay un sentido en el que decían, wow, o sea, qué maravilla, este es el hijo de José y ahora mira cómo nos enseña, o sea, llena unas palabras elaboradas, palabras con mucha enseñanza, mucha gracia, ¿verdad? O sea, se asombraban, ¿verdad? Pero dice que Jesús les contestó que ellos le iban a decir a él que todos los milagros que hizo en otro lado, dice, hazlos también aquí en tu tierra. Es decir, que ellos se maravillaban como diciendo, wow, o sea, veniste aquí a la tierra, pues haz los milagros. O sea, ellos esperaban como, ahora haz los milagros aquí, ¿no? Pero él les contestó bien duro porque les contesta con varios pasajes en los que habla acerca de que Dios no hace milagros por hacer espectáculo, sino que la elección es de Dios, ¿no? Entonces les da el pasaje y les dice, muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero cuando hubo hambre y no hubo lluvia, etcétera, etcétera, sin embargo, a ninguna de ellas envió Elías, sino solo a una viuda de Serepta, es decir, una gentil. Y les da el ejemplo de Naamán, o sea, les da ejemplo de gentiles, ¿no? Entonces, como diciéndoles, no es porque ustedes lo soliciten que se van a hacer milagros, sino es por la elección de Dios, ¿verdad? Que es a quien Dios lo quiere extender su misericordia. O sea, es decir, que Jesús ve en ellos una actitud mala en su corazón, ¿verdad? Como pensando en un Mesías que va a venir, como decía uno de los compañeros, a hacer la voluntad del pueblo, ¿verdad? A hacer lo que queremos nosotros. Y Jesús, al mostrarles que no es así, dice que ellos se llenaron de ira, como de indignación, ¿verdad? Pues cómo Jesús confronta el corazón del ser humano, ¿verdad? Con los falsos cristos que también esperaban los judíos, ¿no? Qué interesantes comentarios. Sí, me gusta. Sí. Muchas gracias, Oliver. Gracias. Me pusieron a pensar en sus comentarios en muchas cosas. Sí. De Jesús, digo, los comentarios de Jesús, no los míos. No, claro que sí, pero no, gracias por ayudarnos en escudriñar lo que Jesús estaba diciendo. Sí, interesante. Bueno, pasamos a la solución, ¿verdad? ¿Se resuelve el problema que mencionamos? ¿Cómo así? ¿Sí, no? ¿Se resuelve el problema? Okay, ¿se resuelve el problema? Yo digo que sí. Ok, ¿de qué manera? En la manera que Jesucristo, cuando le lee el libro de Isaías, todos los que estaban con él se molestaron, claro,
pero en el momento que ellos lo sacaron y quisieron apedrearlo, Jesús dice que regresa en medio de ellos y no le pasó nada. Entonces significa que todos quedaron tranquilos, no pasó nada. Entonces me imagino que ellos creyeron. Ok, tal vez algunos sí creyeron, pero bueno, vamos señor Marcelo, ¿quiere aportar? Sí, aló. Yo creo que no se resolvió nada, porque él dijo que nadie es profeta en su propia tierra, y más bien lo querían matar. Me imagino por algún poder que no era el momento que lo mataran, entonces él pasó entre medio de la gente. Pero él no pudo hacer nada de acuerdo a lo que dice ahí. No sé si estoy en lo correcto, don Joel. No, sí, viendo bien, sí, tiene la razón. En el 28 no dice que, sí, dice que todos en la sinagoga se enojaron mucho, ¿verdad? Pues no era, aquí no es una reacción. Sí, No, primero nadie se convirtió ahí en nada. Digo yo. Sí, primero reaccionaron bien, como nos estaban comentando, así de wow. Pero ya cuando Jesús les habló fuerte, no, reaccionaron mal, ¿verdad? No, Okay, tuvo que irse. Sí, gracias. Y algunos en el chat también comentan que no, que se enojaron y también es interesante. Creo que por ahí íbamos y pero no lo dijimos tal cual, que también yo creo que les molestó porque la misericordia de Dios no es exclusiva de los israelitas. Eso comenta Ricardo Fidel en el chat. Y eso es lo que estaba diciendo Oliver hace ratito, pero tal vez no lo dije yo tal cual, pero eso sí es lo que también los hizo enojar, ¿verdad? De que Jesús venía a predicar y a salvar a todos, no solamente a los suyos, no solamente a los de Nazaret, no solamente a los de Galilea, no solamente a los judíos, sino que por eso sus ejemplos, ¿verdad? Pastor. Sí, dígame. Yo pienso que hay un tema muy importante a poner también, que toda la base judía de creencia del Mesías se basaba en la salvación por obras. Todo lo que enseñaban los fariseos antes de Jesucristo era el mérito de tener una salvación por buenas obras. A partir del momento que Jesús viene, dice, yo soy el Salvador, yo soy el cumplimiento de la promesa, todo el mérito es mío. Eso verdaderamente les puso locos. Era una contradicción absoluta en relación a todo que habían aprendido durante miles de años, o sea, erróneamente, ¿no? A través de los propios fariseos, que eran los maestros de la palabra, que venían a las sinagogas antes y enseñaban de forma errónea. Entonces yo creo que el tema es que nadie podía creer en ese instante que estaban delante del propio Dios Salvador. Esa es la verdad. Sí. Okay, gracias, Eduardo. Bueno, hablando por lo general, entonces no se resuelve la incredulidad de los presentes. Sin embargo, Jesús sí da testimonio fiel en medio de los nazarenos. Y también, pues obviamente no logran matarlo, obviamente. Y al fin y al cabo, pues el problema espiritual del pueblo de Dios sí se resuelve en Jesucristo, ¿verdad? El problema de la ceguera, la opresión espiritual. O sea, Jesús sí, en ese sentido sí, resuelve lo más importante, solo que los de Nazaret no querían eso. Muy bien, pasamos a la aplicación personal que vemos en el paso 4 que se llama consolidar. ¿De qué trata la historia para hoy? Un título llamativo, muy breve, que capte la esencia de la historia. Pueden ponerlo en el chat, pueden decirlo.
levantar la mano si es posible, nada más para que estemos un poco ordenados. ¿Alguien quiere aportar en el chat? ¿O qué título le ponen a la historia? Alexander pone en el chat, nadie es profeta en su tierra. Eso sí es Pastor, difícil. Algunos han regresado a su tierra natal para compartir la palabra. A veces no es bien recibido. Heilin pone la autoridad de Jesús. Gracias, Heilin. Wilson. predicando en casa. Javier, perdón. Predicando en casa. Bien. Oliver pone mala recepción. Ok. Tiene un sentido de humor, Oliver, ¿verdad? Eduardo dice, la promesa de Isaías se cumple en la sinagoga de Nazaret. Ricardo Fidel dice, hoy mismo se ha cumplido la escritura. Muy buenos todos. Okay. Jesús y su ministerio en Nazaret. Lucy, gracias Lucy. Okay. ¿Qué pecado nos enseña a confesar esta historia, amigos? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Benjamín, adelante. Gracias, profesor. Tendría que dar mi respuesta inicialmente en considerar de cuál es el problema. Y yo digo que el problema está en San Lucas 4, 18, 20 y 21, que es el mensaje que él vino a decirnos personalmente. Y como decimos en Colombia, nuestra jerga popular, el que entendió, entendió, ¿no? Desafortunadamente son términos drásticos y difíciles y a veces para las personas susceptibles les afecta. El pecado que me enseña esta historia a confesar es a veces dejarme llevar por la naturaleza pecaminosa como ser humano y no vencer los obstáculos, básicamente corazones fríos, corazones duros, gente fría, y eso me debilita mi fe. Pero realmente el mensaje de Jesús es muy claro y su misión en la tierra no quiero ser redundante, está muy clara. Y a veces por nuestro mismo ego o al no aceptar la voluntad de Dios o Cristo, nos hace corazones duros. Entonces, por eso mi respuesta en Consolidador 1 es profecía cumplida. Y ahí pues amén. Sí, no, gracias Benjamín y gracias a todos. Hay varios en el chat que realmente concuerdan todos sus comentarios. La incredulidad, la soberbia, la dureza del corazón, todo eso va de la mano, ¿verdad? Gabriela escribe en el chat, poner nuestra razón encima de lo que Dios dice en su palabra. Muy bueno ese comentario porque en este caso ellos escuchaban la palabra de Dios, estaban así de wow, y luego dijeron, pero este es el hijo de José. O sea, ¿cómo? No les cuadraba eso. Y también algo muy grave, lo más grave de todo, pone Gabriel, es rechazar a Jesús y rechazar la salvación. Sí, señor, inclusive el versículo en San Lucas 4, 21, ¿me permite leerlo, por favor? Sí, claro. Muchas gracias. San Lucas 4, versículo 21. Entonces él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Amén. Okay. La Biblia es muy clara, profesor, es muy clara. Sí, gracias, Benjamín. Okay. Falta de humildad, dice Helen en el chat. Pablo Fabián, gracias por esperar con paciencia. Le damos la palabra. Gracias, profesor.
Sí, el pecado que nos enseña, en primer lugar, más allá de la incredulidad, estamos viendo que Jesús, en cierta manera, está también haciéndoles entender que los propósitos de Dios no son con los que realmente quiere la gente, porque en el prejuicio de la gente siempre están esperando, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y Jesús, en cierta manera, le está enseñando que, como decía en un versículo, que muchas viudas había en el tiempo de Elías, pero que solamente una tenía el propósito con Dios, para con el hombre de Dios. Entonces, haciéndole entender también que Jesús venía a cumplir un propósito, pero ellos estaban enceguecidos en que, ¿cómo? Hijo de José, ¿quién es este para venir a hablar? Entonces, esa es la gran empatía, ¿no?, de la gente, que muchas veces no sucede. O sea, cuando uno va a predicar la palabra, muchas veces la gente se enfocan en la persona diciendo, pero ¿y este quién es? ¿Y este quién lo conoce? Pero si este lo conocemos del barrio, va a venir a hablar. Entonces, ese es el gran pecado, ¿no?, que nos enseña a sojuzgar a las personas. Y bueno, y entendemos que como escuché una vez, que de cosas ordinarias, Dios hace cosas extraordinarias. Entonces, como ellos consideraban a Jesús que era un ordinario, un hombre ordinario, que no tenía estudio, que no tenía conocimiento, que no tenía escuela, ¿cómo puede venir a hablar de esta manera? Entonces, Dios, en cierta manera, mediante el Espíritu Santo, está demostrando que con una cosa ordinaria estaba haciendo algo extraordinario, preparando lo extraordinario para el mundo, para nosotros hoy en día. Amén. De acuerdo, Pablo Fabián. Y el prejuicio era, pues también es juzgar al que lleva el mensaje. Y también podemos nosotros ser culpables de prejuzgar a la gente y decir, pues mejor no les voy a hablar a ellos de Dios porque ellos nunca me van a escuchar. No, a ellos no les voy a predicar. A los míos, a la gente de mi pueblo, a mis familiares, a mis vecinos, no me van a hacer caso. ¿Para qué les predico? Aquí en este caso Jesús está predicando a gente y él sabe que lo van a rechazar, pero aún así Jesús les predica la palabra de Dios. Prediquen la palabra. Ese es nuestro trabajo, amigos. No es nuestro trabajo decidir quién va a responder y quién no. Esa es obra del Espíritu Santo. No, a nosotros nos corresponde sembrar y predicar la palabra fielmente, así como, aun cuando sabemos que nosotros vamos a ser rechazados también. O sea, pecamos. Yo he pecado al no predicar entre mi propia gente, tal vez por temor a ser rechazado. ¿Okay? O sea, no me vayan a decir que, no, pues, pero son tercos. No, pero es que, pues, aquí Jesús es fiel, predicando la palabra de su Padre Dios, aún entre los suyos. Bien, ¿dónde vemos el gran amor de Dios en esta historia? Es lo más perdón, Santos Herminio, adelante. Perdón. No lo disculpe. El gran pecado que veo es el pecado de la legalidad. Es el gran pecado porque ese pecado fue el que Jesucristo estuvo confrontando y lo seguimos nosotros también confrontando, porque la gente era tan legalista que solo creían en los profetas. Por eso aquí el versículo 27 nos dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Entonces, el legalismo es el que le hizo daño mucho a Jesús y nos sigue haciendo daño a nosotros. Ellos solo creían en sus profetas y no estaban abriendo su corazón a su Mesías, aún viéndole los milagros, los prodigios y las maravillas que él hacía.
Entonces, el legalismo es el pecado que conlleva todos los otros pecados, un pecado capital, legalismo, que nos lleva a otros pecados. Ok, gracias, Santos Herminio. Ok, muchas gracias. Ok, pues vamos a pasar a la pregunta 3, amigos. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia? ¿Dónde ven que Dios, cómo saben que Dios te ama? ¿Cómo sabes de lo que ves en esta historia? Siempre en el perdón y en el amor, ¿no? Ok, bien, bien. El perdón y en el amor. ¿Qué versículos, qué palabras aquí en el texto? ¿Dónde ven el amor de Jesucristo y el amor de Dios? En el 18. ¿Qué? En el 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Jesús, como Dios, sabía lo que le iba a pasar, pero el amor de él hacia nosotros no le importó, y él en el 18 ahí lo dice todo. Sí, porque recuerden, amigos, muy bien, Santos Herminio, recuerden que nosotros somos los pobres, nosotros los cautivos, ciegos, oprimidos. Está hablando de nosotros, de nuestra condición espiritual sin Dios. Pobres en espíritu, o sea, delante de Dios, ¿qué tenemos? Solamente un gran montón de pecados. Pero llega Jesús a decir, pero yo tengo buenas nuevas, tengo buenas noticias, que voy a quitar ese montón de pecados. Te quito esa carga. Te doy libertad. Ya no eres cautivo del reino de Satanás. Ciegos a la verdad, pues te abro los ojos por medio de mi palabra, y mi Espíritu Santo te abre los ojos para entender la verdad, para ver lo bello que es el reino de Dios. Y, o sea, todo eso te está hablando a ti, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Okay. Muy bien, ese es el gran amor de nuestro Dios. Y Arturo pone en el chat, gracias Arturo, dice, Dios cumple su promesa de enviarnos un Salvador, que es lo más importante. Pues libertad y vista espirituales son nuestras en Jesucristo. En Cristo ya no somos esclavos ni ciegos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La pregunta 4, ¿qué vamos a hacer? Yo creo que primeramente creer en Jesucristo, creer en Él. Que no vayamos a rechazarlo como los nazarenos, sino poner nuestra fe en Dios y en su Hijo eterno, Jesucristo. Muy bien. Y por supuesto, pues, así como Jesús enseñaba en los pueblos de Galilea, nosotros también queremos enseñar. Nosotros también queremos compartir la palabra, las buenas nuevas. Nosotros también tenemos el gran privilegio de ser copartícipes, de también proclamar las buenas nuevas a los pobres, pues a proclamar libertad a los cautivos. Nosotros también somos la continuación de esta gran misión. Sí, creo que es Benjamín que pide la palabra. Señor. Sí, adelante, señor Benjamín. Gracias. Bueno, acá escuché a un hermano y no podía ser más acertado con el capítulo 4, Lucas 4:18. Porque mi concepto, para mí ese es el problema, que debido al legalismo no podemos discernir realmente cuál es el mensaje que nos trae Jesús, Dios por medio de Jesús. ¿Qué me enseña Dios
a pedir hacer. Aquí tendría que profundizar mucho sobre la ley y el evangelio, ¿sí? Pero de una manera muy superficial quiero dar la respuesta para no extenderme. A pedirle fortaleza a Dios, a no dejarme vencer por los obstáculos ya mencionados en la respuesta 2 del pecado. Mediante su palabra, básicamente con la ley. Y al lograr un arrepentimiento sincero, recibir el dulce mensaje del evangelio. Y esto es todos los días, todos los días que debo hacerlo. No voy a pluralizar porque es evidente que es nuestra misión y el Espíritu Santo lo hace individualmente, ¿cierto? A cada uno de nosotros lo que ve en nuestro corazón, es él el que decide. Pero si logramos este propósito diariamente, si lo queremos hacer, tengamos la total certeza que vamos a cumplir nuestra misión aquí en la tierra, y es transmitir el mensaje al que vino Jesús cuando comenzó su ministerio. Amén. Ok, gracias, Benjamín. De transmitir el mensaje de Jesús, sí, es pues sí, lo esencial. Muy bien, amigos, vamos a recordarles que ya pueden ir empezando el proyecto final. Tiene dos partes. La primera parte es hacer un plan por escrito, así a mano, o pueden llenar el guión, imprimir y llenar el guión que les pasé, o pueden hacerlo de manera digital con Microsoft Word y pasármelo por correo electrónico. Para eso lo van a mejor, en vez de hacerlo así, lo pongo aquí en la pantalla. Permítanme un segundo. Ya. Aquí ven el guión. Dice la Biblia, la llegada del Salvador, proyecto final, nombre completo, fecha. Eligen ustedes una de las 8 historias aquí del curso. Alguien me pidió, me preguntó, ¿podría yo hacer otra historia para este proyecto? Y mi respuesta es sí, con que sea una historia como de la primera parte del ministerio de Jesucristo, porque este curso se enfoca en la primera parte de su ministerio. O sea, uno de sus milagros estaría bien, una de sus enseñanzas, sus parábolas. Sí, claro que sí, estaría bien. Pero bueno, les puse estos 8 como ejemplos. Bien, después leen la historia 2 veces. Quiero que formen una introducción, algo que capte la atención con esta historia. O sea, a lo que me refiero es algo interesante que tenga que ver con la historia, pero va a llamar la atención del grupo imaginario que estaría presente. En este caso, ustedes no van a tener no están obligados a compartir esta enseñanza con otros. En otros cursos, la evaluación final sí es compartir una enseñanza con otras personas, pero para este curso no solamente es formar el plan y después ustedes van a pasar al paso 2, que es cómo va a contar la historia, leerlo, contarla en sus propias palabras. Después preparan las respuestas para las 7 preguntas que siempre hacemos y después preparan sus respuestas a las 5 preguntas de consolidar. Bien, después me la pasan. La parte 2 de la evaluación final es el cuestionario. Es el cuestionario que les pasé en el grupo. Nuevamente puedo pasarles las 2 partes de la evaluación final. La parte 2 es el cuestionario que
no es muy complicado. Es ubicar unos lugares importantes de la vida de Jesús, de su ministerio, en un mapa y después tengo unas preguntas muy sencillas para ayudarles en distinguir entre los 4 evangelios, porque como personas que quieren compartir la palabra de Dios con otros, ayuda a identificar cuál es el concepto de cada evangelio. Tienen mucho en común, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero también tienen sus diferencias, sus perspectivas, ¿verdad? Pero obviamente concuerdan también. Sí, un poco de la información en la parte 2, de hecho va a venir en la lección 8, que es el miércoles. O sea, si se quieren esperar hasta el miércoles para llenar el cuestionario en línea, está bien. Fecha límite para el proyecto sería el 7 de octubre, 7 de octubre. Y sí es necesario llevar a cabo las 2 partes de la evaluación final para aprobar el curso. Cualquier pregunta o duda me lo mandan o en el chat del grupo o por internos, sin problema. Sé que a veces no soy muy bueno para explicar bien las evaluaciones finales. Entonces, si se quedan con la duda o una pregunta, me avisan. ¿Okay? Muchas gracias, amigos. Pastor, yo tengo una pregunta. Sí, díganos. Estuve viendo el 8, yo ya lo estuve viendo. Ok. Analizándolo. Ok, qué bien, perdón. Y no pude escuchar muy bien su audio, creo que, señor Rubén Darío. Pero, sí, Wilson en el chat pregunta, ¿se puede por WhatsApp? Claro que sí. O se puede por correo electrónico. Mi correo lo puedo publicar en el grupo también. Es mi correo. Bueno, lo puedo publicar. Ok, sí. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Pastor Javier. esta primera parte, la primera parte se tiene que enviar antes de que finalice el curso o se puede enviar después. No, después, pero antes del 7 de octubre. Antes del 7. Okay. Sí, perdón, 7 de octubre es para todo, es la fecha límite para todo. Sí, correcto. Gracias por la pregunta. Javier. Sí, Pastor, en la segunda parte, yo ya lo realicé, lo mandé, sí. Pero no es a su WhatsApp, ¿verdad? Ahí nomás donde se le pone enviar, ya sí, nomás se envía. Ya me llegó, sí. Ahí tengo, ahí se okay. registró. Se registró, Javier. Okay. Sí. Sí, gracias. Como dentro de... La primera parte. Dentro de 10, 15 días les voy a publicar una lista de, yo ya recibí proyectos de quienes he recibido proyectos. Ok. Muy bien, amigos, pues... una última consulta. La parte 2, sí. No la puedo imprimir. No sé si sea que hay que responder simplemente por el teléfono. Sí, en el teléfono, en el mismo teléfono se puede fácilmente. Son como preguntas de opción múltiple, como de A, B, C, D, y usted elige la respuesta correcta. No es muy tardado. Okay. Yo creo que dentro de 10 minutos uno puede terminarlo fácil. No es muy tardado. Muy bien, amigos, pues la tarea para el miércoles... Sí, Benjamín. Sí, Benjamín. Gracias. Usted sabe que yo soy un poquito como incisivo y simplemente quiero salir de una duda. En esta doctrina he decidido tomar como problema San Lucas 4, 18 al 20, que es el mensaje que nos trajo Dios por medio de Jesús. Y como la solución al problema, San Lucas 4, 21, la profecía cumplida. Para entender mi respuesta, tendríamos que leer profundamente los dos
versículos 3, los versículos mencionados. Entonces quisiera saber cuál es su concepto con respecto a la respuesta que estoy determinando, profesor. Pues, o sea, sí, en el sentido de que, sí, o sea, sí, Jesús mismo presenta el problema y la solución, ¿verdad? Claro. Sí, o sea, sí. Sí, señor, porque ya depende del ser humano si quiere aceptarlo y aplicar los mandamientos. Ahora sí entendí, Benjamín. Pero más bien depende también de Dios, porque Dios va a tener misericordia del que vaya a tener misericordia y eso depende de él. Ahora, a nosotros, digamos que nos corresponde la responsabilidad. Si uno endurece su corazón, si uno rechaza la palabra de Dios como lo hicieron en Nazaret, eso sí, la responsabilidad es nuestra. Eso sí, Benjamín. Es que precisamente ese es el fundamento del legalismo, aprovecharse de nuestra naturaleza pecaminosa para infundirnos lo que realmente no es el mensaje el argumento real de la palabra de Dios. Y por eso quiero tener este concepto muy claro para ser, valga la redundancia, ser más claro en mi respuesta. Y bueno, lo estoy profundizando y tengo que llegar a un concepto bien definido para lograr mi propósito. Amén. Ok. No, gracias, Benjamín, por la pregunta. Y si tiene más, sí, bueno, si es necesario, sin problema, podemos seguir hablando de esto después. Pero bueno, ya estamos a la hora, ya pasamos la hora. Vamos vamos a orar. Padre Santo, gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo. Gracias por abrirnos los ojos, darnos vista espiritual, por liberarnos del reino de Satanás. Gracias por hacernos ricos espirituales. No tenemos, pues no tenemos ningún mérito en nosotros por nuestra propia cuenta, Señor, sino es en tus ojos, pues somos dignos por medio de tu Hijo Jesucristo. Creemos en Él y por su gracia, por tu gracia, pues ya somos salvos y somos tuyos. Alabamos tu nombre. Señor, sálvanos. Nunca nos permitas endurecer nuestros corazones. Que nunca rechacemos tu palabra o tu Hijo Jesucristo, Señor. Envíanos tu Espíritu Santo para que creamos más y más en Él, para que pongamos nuestra fe siempre en Jesucristo y la salvación que Él nos ha dado. Señor, llénanos con amor para con los demás, con los nuestros, familiares, vecinos, compañeros de trabajo, pero también para los que viven lejos, para llevarles la palabra sin prejuicios y pues dejar que tu palabra y tu Espíritu Santo hagan su trabajo. En el nombre de Jesucristo, pues ayúdanos a hacerlo. En su nombre oramos. Amén. Bendiciones, amigos. Que descansen y nos vemos el miércoles. Ya. Voy a publicar la tarea, la grabación de esta clase y también nuevamente publicaré las dos partes del proyecto final. Muchas bendiciones, amigos. Chao, chao. Amén, pastor. Amén. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias, don Joel. No, gracias a ustedes. Que les vaya bien, que descansen. Amén, hermano. Buenas noches. Buenas noches.